Había cientos de formas en que la noche podría haber salido mal, y Jean Varel ensayó mentalmente cada una mientras el transporte atracaba contra el crucero Lan. El barco se parecía menos a un barco y más a una enorme mantarraya plateada, descansando en órbita, tarareando como si estuviera aburrido. John estaba convencido de que tenía opiniones. El metal sensible a menudo lo hacía. Se movió con su chaqueta ceremonial, rígida, oscura y diseñada por alguien que claramente tenía una venganza contra la circulación humana. El emblema de la delegación terrestre, un remolino minimalista de estrellas y ramas de olivo, pulsaba cortésmente sobre su pecho como si tratara de tranquilizarlo. Él no confiaba en eso. No confiaba en la mayoría de las cosas que pulsaban. La escotilla de atraque se abrió de lado y la cálida luz lavanda se derramó como cristal derretido. Esperaban dos asistentes de Lan, altos y andróginos, envueltos en túnicas que brillaban como aceite sobre el agua. Sus expresiones eran ilegibles, pero sus largas orejas, graciosas y arqueadas hacia atrás como alas en flecha, se inclinaron ligeramente hacia él en señal de reconocimiento. El embajador Videl, uno de ellos, entonó ese melódico acento Lan que hacía que todo sonara vagamente a poesía. «Se te espera». «Bueno», dijo John, dando un paso adelante. «Eso es mejor que ser disecado, así que ya hemos tenido un gran comienzo». Ninguno de los asistentes se rió. Sus oídos se movieron en lo que podría haber sido ofensa o confusión o alguna emoción compleja que involucrara la memoria ancestral. Fue difícil decirlo con Lyon. Lo bajaron por un pasillo que brillaba bajo sus pies con suaves pulsos azules, hundiéndose débilmente con los latidos de su corazón. Probablemente un escaneo de seguridad o un anillo de humor. John decidió comportarse por si acaso podía disparar láseres. El comedor se abría ante ellos como una concha en flor, maciza y abovedada con paneles translúcidos que se arqueaban sobre su cabeza para revelar las estrellas. Las mesas estaban dispuestas en espirales suaves, cada una con frutas extrañas que parecían respirar y cubiertos que sospechosamente parecían herramientas quirúrgicas. En el otro extremo, debajo de una escultura viviente de enredaderas suspendidas por la gravedad, estaba Scaribé. Ella no se puso de pie cuando él se acercó. Ella no necesitaba hacerlo. Salari Bey tenía el tipo de presencia que reorganizaba el aire. Su cabello blanco plateado estaba enrollado alto como una corona de luz de estrellas, y las largas orejas que se curvaban hacia atrás desde sus sienes estaban adornadas con tachuelas de obsidiana. Su piel tenía un tenue brillo lavanda bajo las luces, y sus ojos, esos inquietantes ojos violetas, lo miraban como si fuera una historia que ya había leído y estaba considerando releer. John hizo una reverencia casual. El estándar de la Tierra. Embajador VY, un placer cenar con usted. Espero que su equipo culinario haya sido informado sobre la digestión humana o, en su defecto, la reanimación de emergencia. Algo parpadeó en sus labios. Una sonrisa o una contracción del grupo muscular superior que Luron solía señalar desprecio. Eligió creer que era una sonrisa. Su bioquímica ha sido estudiada a fondo, dijo. Estamos seguros de que sobrevivirás a la comida. Excelente, dijo John, acomodándose en el asiento a su lado. Eso es todo lo que pido de una cena. Resultados no letales y bebidas ligeramente frías. Los otros invitados se presentaron en diplomáticos, enviados, ayudas. Pero la atención de la sala los orbitó sutilmente a los dos. John cogió una rodaja de fruta cristalina que se tambaleaba como gelatina sensible. Susurró algo mientras lo mordía. Fingió no oír. La conversación revoloteaba a través de temas. Aranceles comerciales, tratados de navegación, actividad pirata reciente cerca de la franja de Helix. John contribuyó donde correspondía, pero la mayor parte de su energía se dedicó a mantener su personalidad habitual, encantó a partes iguales, sarcasmo e imprevisibilidad inofensiva. Le había servido bien. La gente subestimó el gesto. En un momento, después de una declaración particularmente seca sobre la ley de aduanas interestelares, John se inclinó de lado hacia su ayuda, una joven llamada Lex, con una cara hecha completamente de desaprobación reprimida. Si ella se lo propone, susurró medio riendo. Yo diría que sí. Era el tipo de línea que lanzaba a menudo,
Algo para ganarse una sonrisa, un movimiento de cabeza, un poco de ligereza en el aire almidonado de la diplomacia. Pero esta vez, la mesa se quedó en silencio. Antinaturalmente silencioso. La risa de John murió cuando levantó la vista. Salari lo miraba fijamente, no con confusión, ni desdén, solo mirando. Sus ojos se cruzaron con los de él, y algo en la parte posterior de su columna vertebral organizó un pequeño motín. El silencio se alargó, tanto que empezó a tararear. Luego, Salari se dio la vuelta y bebió un sorbo de un vaso de líquido olescente. La conversación se reanudó, pero ahora cojeaba, cautelosa, como si tuviera miedo de decir algo incorrecto. John no dijo mucho después de eso. Escuchó, asintió, incluso se rió una vez cuando Lex mencionó a un poeta terrano que accidentalmente le había declarado la guerra a la luna debido a una mala traducción, pero sobre todo su mente volvió al peso de ese silencio, la precisión de esa mirada. Después de la comida, mientras los delegados se dispersaban en nudos de cortés tensión, John se quedó junto a la ventana iluminada por las estrellas, fingiendo estar fascinado por una luna cercana. Lex se agachó a su lado. «Eres una idiota», dijo en voz baja. «Lex, me heriste». Ella te escuchó. Ella lo oye todo. Ella te miró como si acabaras de dejar caer una estrella en su plato. John suspiró, frotándose la nuca. Tal vez sea una cosa de Lan. Tal vez así es como ven a todos los que bromean sobre el matrimonio de especies internas. Ella no miró a nadie más de esa manera. Miró por encima del hombro. Salari se había ido. Cuando regresaron al transbordador de la Embajada de la Tierra, John se hundió en su asiento y miró fijamente al techo, que amablemente no lo juzgó. «Recuérdame que no bromeé sobre propuestas en torno a la realeza alienígena», murmuró. Lex no respondió. Ella estaba demasiado ocupada mirando algo en el bolsillo de su abrigo. Algo pequeño, algo que no había estado allí antes. Era una semilla, translúcida, que pulsaba suavemente. John lo recogió con cuidado. No tenía idea de lo que significaba, pero se sentía cálido. John se paró frente a la entrada de la brasa de nuevo, esta vez solo. El anillo de acoplamiento se selló detrás de él con un silbido que se sintió innecesariamente definitivo, como un camarero abriendo la tapa de las sobras justo cuando estabas reconsiderando el postre. Apenas había tenido tiempo de leer el resumen de la misión, lo que había de él, antes de ser empujado a un transporte sin nada más que una banda de traductor, un uniforme nuevo y la semilla. La semilla, aún brillando, aún latiendo como si supiera más que él. Embajador Varel. Una voz lo saludó antes de que pudiera arrepentirse por completo de todas sus elecciones de vida. Una de las asistentes de la cena anterior se quedó esperando, su expresión tan ilegible como antes. «Vuelve tan pronto», dijo John. «Debes estar emocionado». El asistente parpadeó. «Esta visita es a solicitud expresa del embajador». «Por supuesto que lo es», él la siguió. «No seguir el mismo camino que la última vez». El barrio parecía más largo, más empinado, menos corredor. Las paredes chimmerred en los paneles translúcidos de prismáticos de color y de vez en cuando uno de ellos rizadas y mostró imágenes. Planeta girando demasiado rápido, una nebulosa con forma de dormir de aves, un trío de niños saltando a través de un increíblemente alto puente hecho de trenzado de la luz. Fue hermoso e inquietante y, probablemente, una medida de seguridad. Después de lo que pareció una meditación guiada a través de un sueño diseñado por una IA muy educada, llegaron a una cámara que desafiaba la geometría. Era circular, pero en realidad no. El suelo curvado ligeramente hacia arriba en los bordes, y las paredes parecían estar en rotación lenta, aunque nada se movía. El centro sostenía una mesa hecha de madera viva, brotando tenues venas bioluminiscentes. Salari V ya estaba allí vertiendo 2 tazas de algo que humeaba hacia arriba y giraba en espiral en el aire como si estuviera audicionando para un comercial de perfumes. «No traje flores», dijo John dando un paso adelante. «Pero sí consideré una canasta de frutas. Desafortunadamente, lo único que mi planeta tenía en existencia era un pánico leve». Sus labios se curvaron. No del todo una sonrisa, pero más cerca que la última vez.
Esta cámara responde al estado mental, dijo, haciéndole un gesto para que se sentara. Encuentro que aclara la intención. John miró las paredes giratorias. Entonces, si empiezo a pensar en el hogar, proyectará una vista de la tierra. Si tus recuerdos son lo suficientemente fuertes, dijo, pero te aconsejaría que no pienses en la desnudez. Puede confundir la arquitectura. John casi se ahoga en una carcajada. Sin promesas. La bebida sabía a luz de luna filtrada a través de miel y arrepentimiento. Fue extrañamente reconfortante. Salari no habló durante un rato. Parecía contenta de estudiarlo, lo cual estaba bien, excepto por la parte en la que John se sintió como un espécimen que había sido ligeramente decepcionante. Tengo curiosidad, dijo por fin. ¿Los diplomáticos humanos a menudo proponen uniones internas de especies durante las cenas formales? Eso fue sarcasmo, dijo John rápidamente. Principalmente una broma. Humor terrenal, ya sabes. Jaja. Alivio de tensión incómodo. Bromeas a menudo. Es mi única habilidad comercializable. Salari inclinó la cabeza. El cortejo layano no favorece el humor. Por supuesto que no. Eso sería demasiado fácil. Pero he descubierto que tus bromas son efectivas. Eficaz para bajar barreras. John bebió un sorbo de su bebida. ¿Entonces me trajiste aquí a qué? Estudia mi entrega cómica. Te traje aquí, dijo ella, con la voz firme. Porque eres el único delegado humano que no intenta impresionar, dominar o manipular. En cambio, eres muy ineficiente, distraído, no lineal. Lo encuentro refrescante. Ion sentó su taza. Bueno, trato de ser lo menos útil posible. Pregúntale a mis superiores. Tu especie es difícil de leer, dijo. Pero eres menos difícil que la mayoría. Gracias, creo. Hizo una pausa. Entonces, ¿es esta una consulta diplomática o una primera cita extraña en la que solo uno de nosotros sabe que es una cita? Salari parpadeó lentamente. Un gesto que John había aprendido significaba que ella estaba pensando profundamente o resistiendo el impulso de vaporizarlo. Hablas de propuesta, pero ¿entiendes lo que implica la unión de León? Se inclinó ligeramente hacia atrás. Supongo que implica más que paseos románticos y discusiones sobre dónde colocar los muebles. Una unión no es meramente personal. Ella dijo que es político, enérgico, simbólico. Nuestros vínculos no son casuales. Alteran la percepción, a veces la realidad. La unión de dos mentes a través de la resonancia ceremonial crea cambios. Eso suena levemente aterrador, admitió John, pero también un poco como una aplicación de citas interestelares que salió terriblemente bien. Ella no sonrió, pero la mesa parpadeaba de color rosa alrededor de los bordes. He estudiado el patrón de vinculación humana. Ella dijo que tu especie valora la individualidad, la elección, el caos. Puedo confirmarlo, dijo John. Somos geniales en bodas, terribles para permanecer casados. Y sin embargo, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Tú hiciste la broma. Dijiste que sí. Él dudó, luego se encontró con su mirada. No pensé que lo escucharías. Lo escuché. Entonces quizás debería aclararlo. No tienes que hacerlo. Ella se puso de pie. Ven, hay más que ver. Caminaron por otro pasillo, este más estrecho y oscuro. John notó que las luces florecían ligeramente a medida que pasaban, siempre unos pasos por delante. Le recordó la forma en que los sueños de la infancia se iluminarían justo cuando estaba a punto de despertar. Al final del pasillo había una cámara que se abría a su alrededor como una semilla. Arriba, el techo brillaba, revelando un paisaje estelar demasiado vasto para ser local. Bajo sus pies, se desplegaron capas holográficas. Escenas de la historia de los leones, imágenes de antiguas alianzas, grandes guerras, amantes perdidos hace mucho tiempo suspendidos en campos de estasis de luz y memoria. Salari tocó un panel. Se iluminó de azul. La imagen era de ella, más joven, parada sola en un campo de batalla de ceniza y cristal. Esta fue mi primera orden, dijo.
Tenía 16 años. Mi planeta perdió 10.000 vidas en una sola hora. Ordené la rendición. Ion la miró. Y aún así te nombraron embajador. Dijeron que rendirme mostraba que podía priorizar la supervivencia sobre el orgullo. Me gusta que. Si tan solo ascendieran a más personas por no ser idiotas, ella lo miraba. Y esta vez su expresión se suavizó. Nunca estábamos destinados a existir solos, dijo. Pero a veces, cuando todo lo que amas ya se ha quemado, olvidas cómo dejar que alguien se pare a tu lado. El silencio que siguió no fue incómodo. Se sentía como si a algo importante se le diera espacio para respirar. John metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó la semilla y la sostuvo entre ellos. Todavía no sé qué es esto. ¿Lo aceptaste? Exactamente, no tenía elección. Estaba brillando. Ella se acercó para no tomarlo, sino para cerrar los dedos alrededor de él. Entonces déjalo crecer o no. Pero comprenda que en nuestro idioma no hay palabra para una broma sin significado. Él la miró fijamente, tratando de decir algo inteligente, algo desarmante. Pero lo único que salió fue, ¿qué pasa si florece? Sus ojos brillaron. Entonces todo cambia. La semilla floreció 2 días después de que John regresara al complejo diplomático terrestre orbitando Osterian Pram. Sucedió en medio de una revisión presupuestaria. Un minuto estaba defendiendo el gasto de los programas de traducción cultural porque aparentemente es vital enseñarle a un Laran la diferencia entre un brindis y una propuesta de matrimonio. Y al siguiente, el bolsillo de su chaqueta comenzó a brillar. No solo brillar, pulsar, cantar. Todos en la habitación se quedaron mirando mientras él sacaba el objeto ahora radiante de su bolsillo. La semilla flotó unos centímetros por encima de su palma, girando lentamente, proyectando sombras violetas y doradas contra las paredes. Luego, sin sonido, se desplegó como una lenta explosión de luz, revelando un pequeño símbolo flotante, un sello LAN de unidad dual. La habitación estaba muy tranquila. Su supervisor, un hombre que una vez exigió un memorando de 12 páginas sobre la eliminación adecuada de las cápsulas de café, se inclinó hacia adelante y susurró, ¿es eso una propuesta? No lo sé, murmuró John con los ojos muy abiertos. También podría ser un misil Laurán dirigido. Honestamente, es difícil de decir. No obtuvieron respuesta hasta que se abrió un canal privado 5 minutos después. La propia embajadora Laurán apareció en el hueco, de pie, con los ojos luminosos, expresión ilegible. Ella dijo 3 palabras. Has aceptado. Y luego terminó la transmisión. Para cuando los diplomáticos reunieron sus nervios y sus protocolos de emergencia, ya era demasiado tarde para debatir nada. Un barco Lorraine ya se acercaba. No es un buque de guerra, demasiado elegante, pero lo suficientemente grande como para soportar el peso de las expectativas. Lex arrinconó a John en sus aposentos esa noche. Por favor, dime que esto es parte de una broma larga y elaborada, dijo. Dime que el asiento es una broma o un hongo. Pensé que era un tema de conversación, respondió John, mirándolo fijamente donde ahora flotaba sobre un pequeño pedestal, brillando silenciosamente. Resulta que era un RSVP galáctico. Lo juro por todas las estrellas del registro, dijo, pellizcándose el puente de la nariz. Vas a iniciar una guerra interestelar porque coqueteaste con alguien que ni siquiera parpadea al mismo ritmo. Técnicamente, ella no parpadea en absoluto a menos que quiera, murmuró John. Es una acción controlada por los músculos, cultural. Lex levantó las manos y salió furiosa. Salari llegó al día siguiente. Sin ceremonia, sin flota, solo ella con una túnica que brillaba como la niebla matutina y una voz que hizo callar a toda la embajada. Ella no esperó a que John hablara. Aceptaste llevar la flor. ¿Entiendes lo que eso significa? Creo que significa una unión simbólica, un enredo diplomático irreversible, o que simplemente me he convertido en el equivalente del hurón de una planta de interior, dijo John, tratando de sonreír. La comisura de su boca se contrajo. Casi sonríe de nuevo. Hablas con humor ante la confusión masiva, dijo ella. Pero te daré claridad.
La floración es nuestra costumbre más antigua. Se forma entre dos mentes cuando una ofrece resonancia y la otra la devuelve. No es meramente romántico. No es meramente diplomático. Es potencial. En unión, dos pueden convertirse en una nueva constante. John volvió a mirar el asiento. Ahora irradiaba un zumbido bajo que podía sentir en sus dientes. Parece mucho para un tipo que una vez negoció un tratado de café con Mercury Station prometiéndole pasteles gratis. Llevas un peso que no reconoces. Quizás por eso creció. Ella dijo, me hiciste reír. ¿Sabes lo raro que es eso? Él parpadeó. Me estás diciendo que todo esto sucedió porque hice una buena broma. Porque tu broma fue honesta. Se quedaron en silencio por un momento. La habitación se oscureció a su alrededor, reaccionando nuevamente al estado de ánimo, la proximidad, las cosas tácitas. Finalmente, John exhaló. Mira, no soy una embajadora perfecta. Apenas soy un adulto funcional. No sé cómo fusionar realidades, y aún no puedo pronunciar la mitad de tu alfabeto. Pero dije que sí, bromeando o no, porque una parte de mí lo decía en serio. No sé qué es esto, pero estoy dispuesto a averiguarlo. El resplandor de la semilla se encendió una vez y luego desapareció. La semilla misma se dobló de nuevo en su forma cristalina y cayó silenciosamente al suelo, mirándola inerte. ¿Fue ese rechazo? ¿Fallé en la prueba de cortejo espacial místico? Salari se adelantó y lo recogió. No, dijo ella. Significa que el bono es aceptado. Ya no es una propuesta. Es un hecho. John abrió la boca, la cerró y luego dijo, he tenido matrimonios menos confusos en realidad virtual. Ella sonrió completamente esta vez, sin ambigüedades. En los días siguientes, las cosas cambiaron. Primero lentamente, luego en oleadas. La delegación de Larán, previamente rígida y helada en la negociación, se suavizó. Se reanudaron los proyectos conjuntos. Silari se quedó, renunciando a su nave por la embajada orbital de la Tierra, donde podía caminar por jardines artificiales y burlarse del gusto musical de John. No se casaron, no en el sentido de la palabra de ninguna de las dos especies, pero compartían alojamiento. Discutieron sobre la cocina planetaria. Ella le enseñó a hablar en tono armónico de león. Él le enseñó a tocar el sarcasmo como un instrumento. La floración no tenía ceremonia, ni contrato vinculante. Pero cuando la Asamblea Interestelar se reunió la próxima vez, la Tierra y Lea presentaron un nuevo tratado, uno coescrito, otro compartido, y nadie lo cuestionó. John cambió. Él se rió igual. Bromea lo mismo. Pero detrás de eso ahora había algo anclado, una estabilidad que no sabía que necesitaba. Sus ridículas metáforas ganaron peso. Sus desviaciones ganaron propósito. Se había convertido imposiblemente en alguien que podía decir que sí y decirlo en serio. Una noche, mientras miraban una nebulosa arremolinada desde el observatorio de la embajada, Salari habló sin volverse. Nunca se preguntó qué pasaría si que he propuesto. John se inclinó junto a ella, bebiendo algo burbujeante y casi seguro que radiactivos. Nunca tuviste que hacerlo, dijo. Ya me dijo que sí.